Pues es una tarea ardua, pero me emociona saber que ya los niños van a tomar su enseñanza. Oramos por ustedes, Juan Carlos. Dios les bendiga. El tema es cómo vivir el 2023. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me respaldes con la unción de tu Espíritu Santo, que me des dirección y sabiduría y me permitas, Señor, y permitas que cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí puedan recibir esta palabra y que tu Espíritu Santo la haga quedar en sus corazones y producir el fruto, Señor, el fruto que tú esperas recibir de ella, porque está escrito en tu palabra que así como la nieve y la lluvia caen a la tierra y no vuelven arriba si no cumplen con su propósito en la tierra, así será tu palabra que no volverá a ti vacía. Y esa es mi confianza, Señor, que sin importar la forma en que yo predique o enseñe, mi cultura o mis conocimientos, sé que cuando se da tu palabra va a cumplir el propósito para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús, ora a ti, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, como se hace en el cielo, para que tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, empezaremos por aclarar desde el principio de este tema que no importa el país de donde sea cada quien, no importa el nivel académico, económico o cultural, ni el color de piel o de ojos, si es bajito o alto, si es gordo, flaco o gordo, bien parecido o no. Creo yo, basándonos en lo que Dios nos dice en la Biblia, si somos cristianos, todos debemos de tener el mismo estilo o forma de vida, porque somos hijos de Dios. Si ustedes y yo nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo en el corazón, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ustedes y yo recibimos a Jesucristo en el corazón, entonces recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Motivo por el cual debemos de tener el mismo estilo o forma de vivir este año y todos los años. Y todos debemos de creer que Dios es la solución para los problemas, o si buscamos la solución para ellos, hay que vivir este año 2023 como Dios manda y no como cada quien quiera o se le antoje. Si usted se comporta de una manera, de acuerdo a la Biblia, yo me tengo que comportar como usted se comporta, porque tenemos la misma enseñanza, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos al Padre Dios, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces tenemos que comportarnos igual, porque a través de la Biblia Dios nos dice cómo debe de comportarse cada quien. Y todos debemos de tener el mismo estilo de vida o forma de vida. Hay que vivir, repito, este año 2023 como Dios manda y no como cada quien quiera o se le antoje, si es que queremos que nos vaya bien. Y si somos hijos de Dios, algunas personas nos llegan a preguntar, ¿por qué unos dicen ser cristianos y se emborrachan? Pastor, ¿por qué unos dicen ser cristianos, se reúnen en tal iglesia y son bien rateros? Yo conozco a unos que fuman. ¿Por qué algunos que dicen ser cristianos se congregan en alguna iglesia están viviendo en unión libre o fornicando? ¿Por qué algunos y algunas que yo conozco están cometiendo adulterio? ¿Por qué algunos y algunas que se congregan en cierta iglesia son bien mentirosos y son bien agresivos? Dicen groserías.
Y eso nos dice la gente cuando andamos allá afuera predicando. Algunas personas nos llegan a preguntar todo esto que les acabo de mencionar cuando andamos allá afuera. A lo mejor no nos lo dicen aquí adentro, pero allá afuera sí. A veces nos llegan a decir, yo conozco a algunos que tienen tal negocio, tal, y había de ver cómo son bien majaderos, bien groseros. Híjole, a veces nos quedamos callados. Pero la respuesta que les damos o les podemos dar es, mire, lo que pasa es que son nuevos. En algunos casos, si es que son nuevos, les decimos, bueno, es que ellos van empezando, no tienen mucho tiempo, no han aprendido todavía cómo se somete esa forma de ser mala a Dios, o no han entendido lo que implica ser cristianos. Y si ya no son nuevos, les tenemos que decir, bueno, y si ya no son nuevos y aparentan ser cristianos, pero no lo son, entonces les compartimos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y dice por medio de la parábola del trigo y la cizaña. Dijo y dice que los cristianos y los que aparentan ser cristianos crecerán juntos. Entonces les explicamos eso a la gente que nos hace ese tipo de preguntas, o familiares. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Con esta parábola le podemos y le hemos explicado a la gente que le andamos predicando por allá afuera del por qué hay quienes se dicen ser cristianos y no viven como cristianos como debe de ser, y no viven en santidad o no dan buen ejemplo, buen testimonio. Cuando nuestro Señor Jesucristo compartió esta parábola, en otras palabras les dijo, el trigo y la cizaña se parecen mucho, casi son iguales, por lo cual déjenlos crecer juntos. Así también los que aparentan ser cristianos y no lo son, parecen ser igualitos que los cristianos, pero no lo son. ¿Qué son? Son la cizaña. Sin embargo, hay que dejarlos crecer juntos con los que sí son cristianos, con los que son el trigo. En el día del juicio final, cada quien será echado a donde corresponde, cada quien de acuerdo a su forma de vivir en la tierra. En el futuro, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en otras palabras, Jesucristo dijo, el trigo y la cizaña son casi iguales. Los buenos cristianos y los malos cristianos son casi iguales, pero son diferentes.
en el día del juicio final, es cuando Dios va a separar a los que sí son de los que no son, y cada quien irá al lugar que le corresponde. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio esta parábola, creo que nadie le entendió, tanto así que en cuanto se quedó solo, dice la palabra de Dios en este mismo Evangelio de Mateo capítulo 13, versos del 36 al 43, dice que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. En la explicación que dio nuestro Señor Jesucristo, y en otras palabras les dijo en el verso 38, la buena semilla o el trigo son los hijos de Dios, los que viven de acuerdo a la palabra de Dios, y la cizaña, los hijos del malo, los que aparentan ser cristianos pero no viven como tales. Al final de todo, cada quien se irá al lugar que le corresponde. Eso hemos tenido que explicarle a muchos nuevos que nos hacen ese tipo de preguntas, pero eso también sirve para recordarnos a cada uno de nosotros: ¿eres trigo? ¿Eres cizaña? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hemos estado dando buen testimonio a los vecinos? En respuesta a lo que nos dicen, ¿por qué algunos que se dicen ser cristianos si se congregan con ustedes? Porque a veces nos han dicho así, pero no viven la palabra de Dios en algunos casos. Les hemos respondido con esta parábola, y en especial con lo que dijo y dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, verso 30. En otras palabras, les decimos: mira, a lo mejor esos que tú dices, pues a lo mejor son cizaña, no lo sé. En otras palabras, Mateo capítulo 13, verso 30, les decimos: el trigo y la cizaña crecerán juntos. Los que no viven como Dios manda y los que sí viven como Dios manda van a crecer juntos. Un día cada quien se irá al lugar que le corresponde. Somos trigo, somos cizaña. Ese es el asunto, que venimos aquí a recibir la palabra para convertirnos en trigo, no para seguir siendo cizaña. Si tú o usted ha venido y ha estado escuche la palabra y no se ha corregido, y a lo mejor ya hasta está bautizado, a lo mejor hasta se hizo pacto aquí y no se ha corregido y no está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, entonces ¿qué es? Termina diciendo nuestro Señor Jesucristo en la explicación de la parábola, en el verso 43, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es como si nos estuviera diciendo: esto es muy importante y de esto depende su bienestar familiar en la tierra este año 2023. Y en el futuro, en el cielo o en otro lado, todo depende de cómo vivamos. Cuando dice el Señor: el que tiene oídos para oír,
oiga, ¿sabe qué está diciendo? Alerta, es bien importante que pongas atención a lo que te estoy diciendo. Es muy importante que pongas atención a la parábola del trigo y la cizaña, y lo que significa el trigo y lo que significa cizaña. ¿Para qué? Para que no seamos trigo, sino para que no seamos cizaña, sino para que seamos trigo. Yo diría, de acuerdo al tema, él o los que tienen oídos para oír, oigan lo que Dios dice acerca de cómo debemos de vivir este 2023. Los que somos trigo o los que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya todos tenemos a Cristo en el corazón. Entonces somos hijos de Dios, entonces tenemos que poner atención de lo que Dios nos dice a través de su palabra, de cómo debemos de vivir este año 2023. Amén. Y los que creemos que en Dios está la solución a nuestros problemas, debemos de oír atentamente y cómo debemos de vivir, amando a Dios. Amando a Dios. Y amar a Dios, ¿qué implica? Implica vivir de acuerdo a su palabra. Repito, y los que creemos en Dios, que en Dios está la solución a nuestros problemas, debemos de oír atentamente y vivir amando a Dios y demostrándolo, siendo obedientes a su palabra, como lo dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Puse capítulo 1 porque nomás tiene un capítulo esa carta. ¿Qué dice ahí? Dice, y este es el amor, que andemos según qué. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice este versículo, y este es el amor, que andemos de acuerdo a sus mandamientos. La palabra andemos significa que vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Este es el tema, cómo debemos de vivir este año 2023. De acuerdo a ese versículo, ¿cómo debemos de vivir? Guardando sus mandamientos, mostrando el amor a Dios, guardando sus mandamientos, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por amor. Si vamos a obedecer a Dios, lo tenemos que obedecer por amor. Si vas a hacer algo en tu casa, lo tienes que hacer con amor. Esa es una forma de demostrarle el amor al Señor, haciendo todas las cosas con amor, viviendo y haciendo todo con amor y de acuerdo a su palabra. De acuerdo a estos versos que hasta ahorita he mencionado, debemos de vivir amando a Dios, y eso implica vivir de acuerdo a sus mandamientos. El ser trigo, el ser hijos de Dios o el ser cristianos implica este año 2023 que debemos de amar a Dios siendo obedientes. Y como lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versos del 14 al 16, ya vimos un punto, cómo debemos de vivir este año, amando a Dios, viviendo de acuerdo a su palabra. Y en este punto vamos a ver cómo debemos de vivir. Dice así la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos hijos de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Amando a Dios, guardando sus mandamientos, y en este punto viviendo en santidad. Sed santos como nuestro Padre Dios es santo. Un santo, ¿qué hace? Una santa, ¿qué hace? Si vamos al diccionario, ¿qué hace un santo y qué hace una santa? Hace obras buenas, se porta bien en todos lados, no hace nada que pueda perjudicar a otra persona,
¿Qué más hace un santo? Hace milagros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio poder. Él dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos sanarán. ¿Qué hace un santo, una santa? Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados. ¿Qué hace un santo y una santa? Trata bien a su esposa y a sus hijos, y los hijos se portan bien con sus papás, y la esposa se porta bien con su esposo. ¿Qué hace un santo y una santa? Tratan bien a sus prójimos. Los que son trigo, tenemos que vivir amando a Dios, guardando sus mandamientos, y tenemos que ser santos, porque nuestro Dios, nuestro Padre Dios es santo. Año tras año, Dios nos ha estado hablando acerca de cómo debemos de vivir. Dice el verso 15, siendo como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El estilo de vida de los cristianos no se debe de quedar este año 2023 solo en conocer los mandamientos de Dios. No se debe quedar solo en tomar cursos y cursos, sino en vivirlos. Desde el mismo instante que una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo, desde ese mismo instante el estilo de vida cambia. Debe dejar su forma de vivir anterior y debe de adoptar la nueva forma de vida. A veces no les es fácil, pero tienen que perseverar, porque aún está escrito en la palabra que el que persevere hasta el fin, será salvo. No es fácil para los nuevos dejar todo aquello que practicaban, como el alcohol, el cigarro, las groserías, el robo, la mentira y otros pecados que practicaron durante 30, 25 o 40 años, y de pronto se convierten a Cristo y tienen que dejar el cigarrito. Algunos fumaban. Nadie levanta su mano, ya eran santificados desde entonces. ¿A qué edad dejó usted el cigarro si no es? Como a los 40 años, perdón hermana. ¿Y a qué edad empezó a fumar? A los 12 años. ¿Y qué creen? No lo quería dejar. No les es fácil, pero de pronto entendió y dejó el cigarro. Cuando una persona se convierte a Cristo, no le es fácil dejar esos malos hábitos ni esas malas acciones que practicamos durante muchos años. No es fácil, pero una vez que uno se arrepiente, uno tiene que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Debemos dejar de ser cizaña y tenemos que empezar a ser trigo, porque antes de ser cristianos, yo creo, a donde quiera que fuéramos éramos cizañosos o cizaña, pero a partir de que uno se convierte a Cristo deja de ser cizañoso y empieza a ser trigo, empieza a ser una bendición para cualquiera que te conozca. ¿Cómo debemos andar o vivir los cristianos, los que fuimos llamados para ser el trigo de la tierra este año 2023? De acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Véalos, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, léalos. Y esos, ahí nomás nos habla de 10 mandamientos. Pero de acuerdo, si nos ponemos a estudiar los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos vamos a encontrar con unos 613 mandamientos.
Y nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia, y hemos estado leyendo la Biblia. Tenemos que vivir esos mandamientos este año 2023. Si no has estado aplicando esta palabra a tu forma de comportarte, es momento de que tú hagas un alto antes de continuar el siguiente día y decirle a Dios: Dios, creo que tú has hablado a mi vida, perdóname. Yo no he podido corregir esto, no he podido corregir esto otro, no he podido controlar mi temperamento porque he perdido el control y hasta me he peleado en la calle o en el trabajo con las personas. Perdóname. Y le pides perdón y aplicar la palabra a tu forma de comportarte. No somos perfectos, hermanos. Nadie estamos exentos de ser provocados o tentados por el diablo en el trabajo y en cualquier lado, y cualquiera puede caer. Cualquiera. Hace unos días, platicando con un hermano, me decía que perdió el control porque miró que le rayaron su carro, y salió y se echó un pleitazo con la persona porque lo alcanzó a mirar. Digo, pues eso fue una prueba o una tentación. Tómelo como quiera, tentación o prueba. La tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios, ¿sí? Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. ¿Cómo te comportas cuando te provoca alguien? ¿Cómo comportamos? ¿Nos controlamos o dejamos salir toda la ira y toda la soberbia que a veces está ahí guardada, y le damos con todo a aquellas personas que nos provocaron? No estamos exentos, hermanos, de caer en acciones carnales, como es el pelearnos con alguien. No estamos exentos de caer en acciones carnales, como en caer en fornicación o en caer en adulterio. No estamos exentos. La Biblia nos enseña cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, borracheras, orgía, lujuria, lascivia y cosas semejantes a esas. No estamos exentos de cometer cualquier carnalidad. Por eso el Señor, ahí en el verso 43 de Mateo 13, al final de explicar, de dar la parábola del trigo y la cizaña, y de explicar lo que significa la parábola del trigo y la cizaña, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, cuando aparece esa frase ahí de el que tiene oídos para oír, oiga, nos está diciendo: alerta, esto es muy importante. No lo dejes pasar, o escúchalo atentamente y aplícalo a tu forma de vida. ¿Cómo debemos de andar o vivir los cristianos, los que fuimos llamados para ser el trigo de la tierra este 2023? Pues de acuerdo a los mandamientos de Dios, y como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le pide a los cristianos de Éfeso y a los cristianos del CC Chilpan y a los del grupo del Rosario, a los del grupo de Chinconcuac y a todos los cristianos de Pachuca, de Chahuento, de Tula y de México. En el capítulo 4, verso 1 y 2 nos dice: yo pues preso, Efesios 4, 1 y 2, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Que vivamos de una manera digna del que nos llamó, con humildad, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Es así como debemos de vivir este año 2023. Dios está hablando a tu vida, está hablando a mi vida. Dios quiere que usted y yo subamos de nivel en nuestra forma de vida, que no nos quedemos enanitos en nuestra forma de vivir, sino que crezcamos
Y para ello hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Hay que vivir la palabra cada día. Corrígete, sube de nivel de vida. Si no te has corregido y sigues con tus cosas que fastidian la vida a los demás, corrígelas, sube de nivel, no te quedes en un nivel de mediocridad espiritual. Porque si te quedas en ese nivel de mediocridad espiritual, entonces no eres trigo, sino cizaña dentro de la congregación. De acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben de vivir, quienes como ustedes han sido llamados a vivir, a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo los unos a los otros. Todos los que nos decimos ser cristianos y somos trigo, debemos de tener el mismo estilo o forma de vivir este año 2023. Por lo cual yo quiero concluir hoy dando una respuesta al título de este tema: ¿cómo vivir este año 2023? Como los cristianos que son el trigo de la parábola, siendo obedientes a Dios. Hay que vivir demostrando que amamos a Dios, viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Hay que vivir como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay que vivir como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a vivir a formar parte del pueblo de Dios, que seamos humildes, amables y pacientes, y nos brindemos apoyo los unos a los otros. Del amor y de la ayuda mutua no os olvidéis, dice la carta a los Hebreos. Así debemos de vivir este año. ¿Cómo queremos que nos vaya este año? ¿Cómo quiere que le vaya, hermano? Entonces, para que nos vaya bien, ¿qué implica? Guardar los mandamientos del Señor. ¿Qué más? Ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué más? Ser amables, bondadosos y ayudarnos mutuamente los unos a los otros en amor. ¿Cómo queremos que nos vaya? Bien, obviamente, ¿verdad? Pues Dios tiene la solución. Vivamos guardando sus mandamientos, siendo trigo y no cizaña, siendo santos y no aparentando ser santos, siendo santas y no aparentando ser santas. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar en esta hora. Oíd lo que el Espíritu Santo ha dicho. Yo no sé quién es trigo, quién es cizaña. A veces me corresponde a mí tener que aplicar disciplina en la iglesia a quienes andan mal. Sin embargo, si andan mal, pues no los corremos de la iglesia. Siguen congregándose con nosotros aunque estén en disciplina. Si esas personas a las cuales se les disciplina se corrigen, se les restaura, pero si no se corrigen, ¿qué haces? Tampoco los puedes correr. Tenemos que vivir con ellos entre nosotros. La Biblia dice: trigo y cizaña crecerán juntos. Algunos a lo mejor no los hemos disciplinado. Pero están viviendo mal y no están viviendo de acuerdo a la palabra, o no están dando buen testimonio en su casa, en su familia, en el trabajo, a tus vecinos, pero están entre nosotros.
Yo no los conozco a ustedes, ni puedo decir ya no vengan los que no dan buen ejemplo. Estamos creciendo juntos. Yo no sé si yo soy trigo o soy cizaña, lo que sí sé es que trato de dar buen ejemplo. Yo no sé si tú eres trigo o eres cizaña. ¿Qué eres? Según lo que vimos hoy. Cierra tus ojos y ora al Señor. Dale gracias a Dios por su palabra. Y si sabes que estás fallando en algo, corrígete, porque la Biblia dice que si somos santos, el que es santo se santifique ¿qué? Más cada día. La palabra es para santificarnos, la palabra es para purificarnos, la palabra es para limpiarnos, la palabra es para corregirnos, la palabra es para perfeccionarnos en la obediencia, perfeccionarnos en el amor hacia Dios y hacia el prójimo, perfeccionarnos para toda buena obra, para que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros y no para que nos demos la puñalada por la espalda como Judas. Los que dan las puñaladas por la espalda son cizaña. Llámese puñaladas por la espalda cuando hablan atrás de ti, poniéndote en mal. Eso es deslealtad, eso es cizañoso, eso es malo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la palabra que tú nos has dado. Te has puesto en nuestro corazón esta palabra, Señor, la cual ha servido para que yo la reciba, me la coma y me perfeccione, me corrija, me instruya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque cuando tú nos hablas, a veces nos hablas para mostrar que conoces nuestras buenas obras, nuestro arduo trabajo. Pero a veces nos hablas y nos dices, sí, conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero también conozco que tienes unas cosas por ahí que no has corregido. Por lo tanto, revisa y arrepiéntete. No sea que el día del juicio final seas separado y seas echado al fuego en lugar de entrar al reino de los cielos. Tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y hoy queremos pedirte perdón, porque a pesar de que algunos nos esforzamos por ser obedientes, hemos fallado. A veces fallamos, Señor, cuando llevamos prisa y queremos que la gente se quite de nuestro camino o nos permita entrar lo más rápido que se pueda al lugar a donde llegamos tarde, y a veces nos enojamos, nos molestamos y pecamos contra nuestros prójimos. A veces en la casa, Señor, discutimos por cualquier cosa como matrimonio, que cualquiera que nos escucha dirá: qué cristianitos. ¿Cuántos, Señor, pleitos a veces hay en las familias que ya conocemos tu palabra, que estamos bautizados, casados, con pacto, y hay gente que ha escuchado gritos de pleitos en las casas de cristianos? Señor, queremos ser trigo y no cizaña. Perdónanos por los malos testimonios que hemos dado a algunos.